Devenir y el tiempo que no está. Pensar el devenir conduce inevitablemente a pensar el tiempo, pero no el tiempo como una simple sucesión de momentos homogéneos, ni como un marco neutral dentro del cual las cosas ocurren, sino como un problema ontológico en sí mismo. Si el ser deviene, si nada permanece idéntico a sí mismo y toda cosa es en tanto deja de ser lo que era, entonces el tiempo deja de ser un fondo pasivo y se convierte en el lugar, o más precisamente, en el no lugar, donde el cambio acontece. Sin embargo, al intentar precisar ese lugar, el pensamiento tropieza con una dificultad radical. El tiempo, cuando se lo examina con rigor, parece no ofrecer ningún punto estable donde el devenir pueda fijarse. La idea de una división infinita del tiempo surge aquí como una consecuencia casi inevitable. Si se supone que existe un instante mínimo, una duración elemental e indivisible, podría pensarse que en ese punto ocurre el cambio, que allí una cosa deja de ser lo que era y comienza a ser otra. Pero esta suposición introduce más problemas de los que resuelve. ¿Por qué ese instante habría de ser indivisible? ¿Qué justificación ontológica permitiría detener allí la división del tiempo? Si ese instante tiene duración, por mínima que sea, entonces puede volver a dividirse. Y si puede dividirse, deja de ser el mínimo. De este modo, toda tentativa de fijar un átomo temporal fracasa, y el tiempo se revela como infinitamente divisible. Aceptar la división infinita del tiempo implica asumir una consecuencia decisiva. No existe un instante puntual en el que el cambio ocurra. No hay una hora preciso donde una cosa sea todavía lo que era, y en el mismo punto ya no lo sea. Cada intento de señalar ese momento se disuelve inmediatamente en una nueva división. El cambio, entonces, no ocurre en ningún instante finito del tiempo. Ocurre, si se quiere decir así, en el infinito. No como un lugar trascendente o misterioso, sino como la imposibilidad misma de localizar el devenir en un punto determinado. Esta dificultad afecta de lleno a la noción de presente. Habitualmente se piensa el presente como el tiempo real por excelencia, el único que verdaderamente es, mientras que el pasado ya no es y el futuro aún no es. Pero esta idea se vuelve insostenible cuando se la somete a examen. El presente, en cuanto se intenta fijarlo, ya ha pasado. No tiene espesor, no tiene duración estable. Si tuviera duración, dejaría de ser presente para convertirse en pasado. El presente aparece así como un límite evanescente entre lo que ya no es y lo que todavía no es. Lejos de ser el tiempo más pleno, es el tiempo más frágil, el menos consistente ontológicamente. En este sentido, el presente puede pensarse como lo menos existente. No porque sea una ilusión sin efectos, sino porque carece de estabilidad ontológica. Es necesario para el lenguaje, para la acción y para la conciencia, pero no puede ser aprehendido como algo que realmente está. El devenir permanente hace que todo presente se disuelva en el mismo acto de ser pensado. Lo que llamamos presente no es un punto del tiempo, sino una operación del pensamiento que intenta detener lo que, por definición, no se detiene. Esta intuición ya había sido rozada por San Agustín cuando afirmaba que el presente no tiene extensión y que, si la tuviera, se dividiría en pasado y futuro. Sin embargo, en su reflexión, esta dificultad encontraba una resolución en la eternidad divina. Aquí, en cambio, la aporía no se resuelve, se asume plenamente. El presente no es salvado por ninguna eternidad trascendente, sino que queda expuesto como un límite estructural del tiempo y del pensamiento humano. Desde esta perspectiva, el devenir heraclíteo adquiere una profundidad nueva. Si todo fluye y nada permanece, no es solo porque las cosas cambian, sino porque el tiempo mismo impide toda fijación. El dejar de ser no ocurre en un punto determinado, sino en un tránsito infinito que no puede ser localizado. La cosa no deja de ser en un instante preciso, deja de ser siempre, continuamente, sin que ese dejar de ser pueda señalarse. El cambio no sucede en el tiempo entendido como una sucesión de instantes, sino en la imposibilidad de que esos instantes se constituyan como unidades últimas. Así, el infinito deja de ser una noción abstracta o meramente cuantitativa para convertirse en una condición ontológica del tiempo y del devenir. El infinito no es lo que dura para siempre, sino aquello que impide que algo se estabilice definitivamente. Es la apertura permanente que disuelve toda clausura, toda identidad fija, todo presente pleno.
Pensar el tiempo desde su división infinita es reconocer que el ser, en cuanto deviene, nunca está plenamente dado, y que el cambio no ocurre en un lugar ni en un momento, sino en la estructura misma de lo real. En este punto, la pregunta por el infinito deja de ser externa al problema del ser y se revela como inseparable de él. El infinito no es un más allá del mundo, ni una abstracción matemática. Es el modo mismo en que el ser se sustrae a toda fijación definitiva. El tiempo, infinitamente divisible, no ofrece un punto de reposo donde el devenir pueda detenerse. Y es precisamente en esa imposibilidad donde se abre el horizonte de este pensamiento. Un pensamiento que no busca clausurar el cambio, sino comprenderlo como expresión de una infinitud constitutiva. Aceptamos de hecho que el ser es, pero no encontramos un ahora compacto donde lo sea. La angustiosa respuesta queda abierta aceptando la infinita divisibilidad del instante. Ese es el abismo emocional y racional al que nos acerca el infinito si vamos a enfrentar seriamente su naturaleza intrínseca.